En el vasto universo del cine, donde las estrellas iluminan la pantalla con destellos de talento y carisma, pocas han brillado con la intensidad y la constancia de Sandra Bullock. Al sumergirnos en la historia de su vida y carrera, nos encontramos con un relato que va más allá de los éxitos de taquilla y las aclamaciones de la crítica. Descubrimos una historia de perseverancia, pasión y un toque de magia que transforma lo ordinario en extraordinario. Era una noche calurosa de julio en Arlington, Virginia, cuando el mundo recibió a Sandra Annette Bullock, aquella niña que años más tarde se convertiría en una de las actrices más queridas de Hollywood. Hija de una cantante de ópera alemana y un entrenador vocal estadounidense, Sandra creció entre ensayos y partituras, en un hogar donde el arte no solo era un lenguaje sino una forma de vida. Este entorno artístico no solo moldearía su carácter, sino que también sembraría las semillas de su futura carrera en la actuación. En su juventud, Sandra se distinguía por ser una mezcla cautivadora de timidez y audacia. Una anécdota que sus amigos de la infancia suelen recordar con cariño es cómo, a pesar de su naturaleza reservada, Sandra nunca rehuía un desafío. En una ocasión, durante un festival escolar, un repentino caso de pánico escénico dejó a su clase sin protagonista para una obra. Sin pensarlo dos veces, Sandra se ofreció para reemplazar al ausente, impresionando a todos con su naturalidad y gracia en el escenario. Aquella actuación improvisada no solo dejó una impresión duradera en sus compañeros, sino que también encendió en ella una chispa que jamás se extinguiría. A medida que crecía, el llamado de la interpretación se hizo imposible de ignorar. Sandra decidió embarcarse en una aventura que la llevaría a la ciudad que nunca duerme, Nueva York. Fue allí, entre los rascacielos y el bullicio de Broadway, donde comenzó a forjarse un nombre en el teatro off-Broadway. Sin embargo, sus primeros días en la Gran Manzana no estuvieron desprovistos de dificultades. Hubo momentos en los que el glamour del sueño neoyorquino parecía desvanecerse entre audiciones fallidas y trabajos de medio tiempo. Pero Sandra, con una determinación inquebrantable, se mantuvo firme, siempre recordando las palabras de su madre: la verdadera estrella debe brillar incluso en la oscuridad. El destino, sin embargo, tenía planes grandiosos para ella. Fue en 1994 cuando el mundo del cine finalmente se rindió a sus pies con el estreno de Speed. En esta emocionante película de acción, Sandra interpretó a Annie Porter, una intrépida pasajera que toma las riendas de un autobús lleno de dinamita. La película no solo se convirtió en un éxito de taquilla, sino que también catapultó a Bullock al estrellato, consolidando su lugar en la industria cinematográfica. La química palpable con su coprotagonista Keanu Reeves fue uno de los ingredientes del éxito, y juntos, construyeron una de las duplas más recordadas de la década. Una anécdota interesante durante la filmación de Speed revela el espíritu audaz y comprometido de Bullock. En una de las escenas más peligrosas, donde el autobús debía hacer un salto imposible sobre un tramo de carretera incompleto, Sandra insistió en realizar ella misma la toma, a pesar de las advertencias del equipo de producción. Su valentía no solo añadió autenticidad a la escena, sino que también ganó el respeto y admiración de todos los involucrados. Tras el éxito de Speed, las puertas de Hollywood se abrieron de par en par. A lo largo de los años, Sandra Bullock ha demostrado su versatilidad en una impresionante gama de géneros cinematográficos. Desde comedias románticas entrañables como While You Were Sleeping, hasta thrillers de alta tensión como The Net, Bullock ha sabido reinventarse constantemente, desafiando las expectativas y ampliando los límites de su propio talento. Entre los momentos más memorables de su carrera se encuentra su interpretación en The Blind Side, un papel que no solo le valió un premio de la Academia, sino que también la colocó en una posición de influencia y respeto en la industria. Basada en una historia real, esta película cuenta la inspiradora historia de Michael Oher y su madre adoptiva, Leigh Gantuohy, interpretada por Bullock. La dedicación y autenticidad que Sandra aportó al papel no solo conmovieron al público, sino que también dejaron una marca indeleble en su propia vida. En entrevistas posteriores, Bullock ha mencionado cómo el personaje de Leigh Gunn la enseñó sobre la importancia de la empatía y la resiliencia, lecciones que continúa aplicando en su vida personal y profesional. Pero la carrera de Sandra Bullock no solo ha estado marcada por éxitos en la pantalla grande. Detrás de cámaras, su vida ha estado llena de curiosidades y secretos que han mantenido a sus admiradores siempre intrigados. Una de estas historias poco conocidas es su habilidad para hablar fluidamente el alemán, gracias a la influencia de su madre. Durante la promoción de una de sus películas en Alemania, sorprendió a todos al realizar entrevistas completas en el idioma, demostrando una vez más que su talento va más allá de lo que se ve en pantalla. Otra faceta fascinante de Bullock es su compromiso con causas benéficas y humanitarias. A lo largo de los años, ha donado millones de dólares a diversas organizaciones y se ha involucrado personalmente en proyectos de ayuda humanitaria.
Una de sus iniciativas más destacadas fue su contribución a los esfuerzos de socorro tras el devastador tsunami del Océano Índico en 2004. Sandra no solo realizó una generosa donación, sino que también utilizó su plataforma para elevar la conciencia sobre la importancia de la ayuda global y el voluntariado. Aunque el camino al éxito no siempre ha sido fácil, Bullock ha enfrentado cada desafío con gracia y fortaleza. Su vida personal, en ocasiones, ha estado bajo el escrutinio público, pero Sandra siempre ha encontrado la manera de mantener su dignidad y sentido del humor intactos. Un ejemplo de esto fue durante la ceremonia de los premios Razzie en 2010, donde Bullock, en un movimiento audaz y sin precedentes, asistió en persona para aceptar su premio a la peor actriz por All About Steve, solo un día antes de ganar el Oscar. Con su discurso ingenioso y su actitud despreocupada, Bullock no solo conquistó a la audiencia, sino que también demostró que la verdadera grandeza radica en la capacidad de reírse de uno mismo. En un mundo donde las estrellas a menudo se apagan tan rápido como se encienden, Sandra Bullock ha logrado permanecer en el firmamento, no solo por su talento innato, sino también por su autenticidad y humanidad. Su carrera es un testimonio de la importancia de seguir los propios sueños, incluso cuando el camino se torna incierto y desafiante. A medida que avanzamos en este documental, exploraremos no solo los hitos y logros de su carrera, sino también las historias menos conocidas que conforman el rico tapiz de su vida. Sandra Bullock, más que una actriz, es un fenómeno cultural, un ícono de perseverancia y una musa para millones alrededor del mundo. Con cada interpretación, nos invita a compartir su viaje, a sentir su pasión y, sobre todo, a creer en la magia del cine. Mientras iniciamos este recorrido por su vida, recordemos que detrás de cada éxito y cada sonrisa en la alfombra roja, hay una historia de esfuerzo, dedicación y un inquebrantable amor por el arte. Este documental es una celebración de todo lo que Sandra Bullock representa y de todo lo que aún está por venir en su extraordinaria carrera. Sonido de música suave y envolvente. Narrador. En una tranquila mañana de verano, un 26 de julio de 1964, en el vibrante distrito de Arlington, Virginia, nacía una estrella destinada a iluminar las pantallas de todo el mundo. Su nombre, uno que con el tiempo resonaría en los más altos escalafones de la industria cinematográfica, Sandra Annette Bullock. Sin embargo, antes de que el mundo conociera su brillantez, debemos retroceder en el tiempo y adentrarnos en los orígenes y la infancia de esta icónica actriz para entender el mosaico de experiencias que moldearon su vida y carrera. Desde el principio, la vida de Sandra Bullock estuvo impregnada de una riqueza cultural que pocos experimentan. Hija de John W. Bullock, un dedicado entrenador vocal de origen estadounidense, y Helga Meyer, una talentosa cantante de ópera alemana, Sandra fue criada en un hogar donde la música y el arte eran tan esenciales como el aire que se respira. La influencia de sus padres no solo le proporcionó una perspectiva única del mundo, sino que también sembró las semillas de su amor por el espectáculo y la actuación. Sonido de música clásica flota suavemente en el fondo. Narrador. La infancia de Sandra fue un viaje constante entre dos mundos, dos culturas que la enriquecieron y le ofrecieron un prisma multicolor de experiencias. Pasaba sus días escolares en la América suburbana, pero sus veranos y momentos especiales transcurrían en Europa, especialmente en Alemania, donde su madre Helga mantenía fuertes lazos familiares y profesionales. Fue en estos viajes donde la joven Sandra desarrolló una conexión profunda con la cultura alemana, llegando a hablar el idioma con fluidez. Este bilingüismo no solo le otorgó un aspecto cosmopolita, sino que también le permitió ver el mundo desde una perspectiva más amplia y abierta. Una de las anécdotas más entrañables de sus años formativos tiene lugar en una pequeña ciudad alemana, donde Sandra, con tan solo 7 años, se paró valientemente en el escenario de un teatro local durante una producción de ópera en la que su madre participaba. Con la confianza que solo la pureza de la juventud puede proporcionar, Sandra interpretó un pequeño papel, robándose el corazón de los asistentes con su presencia y carisma. Este momento, un preludio de lo que vendría, fue tal vez la primera chispa de su amor por la actuación. Sonido de risas de niños y juegos. Narrador. En el ámbito escolar, Sandra no era solo una estudiante más. Desde muy joven mostró un espíritu competitivo y una curiosidad insaciable. Participaba en múltiples actividades, desde el coro escolar hasta obras de teatro. Una vez, durante una función escolar, interpretó a una mariposa en un acto de teatro infantil. La producción, aunque sencilla, dejó una marca indeleble en su memoria. En aquella ocasión, al olvidar una línea crucial, improvisó con tal naturalidad que la audiencia jamás se percató. Ese fue un temprano indicio de su habilidad innata para adaptarse y brillar bajo presión. Sin embargo, no todo fue siempre color de rosa. Sandra enfrentó desafíos que, aunque comunes, fueron determinantes en su desarrollo personal. Como muchos niños, pasó por episodios de inseguridad,
especialmente al ser una niña que constantemente se movía entre culturas y países. En un momento compartió con sus amigos más cercanos la ansiedad que sentía al no encajar completamente ni en su hogar estadounidense ni en sus estancias alemanas. Pero, en lugar de dejarse abatir, Sandra convertía sus experiencias en historias y narraciones, un talento que sin duda puliría más adelante en su carrera. Sonido de una tormenta lejana. Narrador. La relación con su madre, Helga, fue uno de los pilares fundamentales en la vida de Sandra. Helga no solo fue una figura materna, sino también una mentora y una fuente de inspiración constante. A menudo, se cuenta una anécdota conmovedora de cuando Sandra, sintiéndose insegura sobre su futuro, confió en su madre. Fue Helga quien, con su sabiduría y amor incondicional, le recordó que el verdadero éxito no se medía por la fama o la fortuna, sino por la capacidad de permanecer fiel a uno mismo. El impacto de esta conversación se reflejó más tarde en la carrera de Sandra, cuando eligió papeles que resonaban con su autenticidad y no simplemente por el potencial de taquilla. Esta lección de integridad y honestidad personal se convertiría en un faro guía a lo largo de su vida profesional. Sonido de una banda de música de colegio tocando. Narrador. Durante sus años de secundaria en la Washington Lee High School, Sandra se convirtió en una figura notable. No solo destacaba en el ámbito académico, sino que también era una animadora muy activa, siempre aportando energía y entusiasmo a cada evento escolar. En una ocasión, durante un partido de fútbol, se dice que un mal cálculo en una pirueta resultó en una caída aparatosamente graciosa. En lugar de sentirse avergonzada, Sandra se levantó, riéndose y animando aún más a la multitud, demostrando su capacidad para encontrar humor incluso en los momentos incómodos. Además de su participación en las actividades extracurriculares, Sandra también experimentó el amor juvenil por primera vez, un capítulo en su vida que, aunque pasó desapercibido a los ojos del mundo, tuvo gran significado para ella. En esos años, aprendió sobre la importancia de las relaciones auténticas y el poder del apoyo emocional, algo que más tarde calaría profundamente en su vida personal y profesional. Sonido de un tren aproximándose y alejándose. Narrador. A medida que Sandra Bullock se acercaba al final de su adolescencia, el deseo de perseguir una carrera en el mundo del espectáculo se hizo cada vez más fuerte. Inspirada por las experiencias teatrales de su infancia y la pasión infundida por sus padres, decidió seguir sus sueños artísticos. Se matriculó en la Universidad de East Carolina, donde estudió actuación. Fue allí donde comenzó a definir y perfeccionar su enfoque interpretativo, participando activamente en numerosas producciones teatrales universitarias. Durante su tiempo en la universidad, Sandra se enfrentó a una encrucijada emocional. A menudo reflexionaba sobre la incertidumbre de su decisión de seguir una carrera en la actuación, un camino incierto que no garantizaba éxito ni estabilidad. Sin embargo, fue precisamente en esas noches de duda, en los pasillos vacíos de la universidad, donde encontró una resolución interna, un compromiso inquebrantable con su pasión. Recuerda especialmente una noche, después de una actuación particularmente desafiante, donde, mirando las estrellas desde el techo de su residencia estudiantil, prometió nunca dejarse desviar por el temor al fracaso. Sonido de una brisa suave y susurros de árboles. Narrador. Con el tiempo, Sandra Bullock no solo se graduó, sino que también emergió con una claridad de propósito que la impulsaría a mudarse a Nueva York, la ciudad que nunca duerme, en búsqueda de oportunidades más grandes. Sus primeros años en la Gran Manzana no fueron fáciles. Como muchos actores jóvenes, asumió trabajos diversos, desde camarera hasta mixóloga, en un esfuerzo por financiar su sueño. Sin embargo, cada pequeño papel, cada clase de actuación, cada audición fallida fue un ladrillo en la construcción de su resiliencia y determinación. En una ciudad tan competitiva, la historia de Sandra no fue diferente a la de otros aspirantes. Pero lo que la diferenciaba era su tenacidad y su disposición para aprender y adaptarse. Durante una clase de actuación particularmente intensa, un profesor notó su potencial único y le dijo: «Sandra, tienes una luz que muchos aquí desearían tener. Nunca permitas que esta ciudad apague esa luz». Estas palabras resonaron profundamente en ella, recordándole siempre la importancia de preservar su esencia. Sonido del tráfico de la ciudad y sirenas lejanas. Narrador. Los primeros años en Nueva York pusieron a prueba la fortaleza de Sandra, pero también forjaron una actriz versátil, capaz de enfrentar cualquier desafío. La experiencia adquirida en la ciudad le brindó las herramientas necesarias para enfrentar el mundo de Hollywood, donde más tarde se convertiría en una de las actrices más queridas y respetadas de su generación. Así, Sandra Bullock emergió de sus años formativos con una comprensión profunda de quién era y qué quería lograr. Su infancia y sus orígenes no solo le proporcionaron un rico tapiz de experiencias culturales y personales, sino que también la dotaron de una perspectiva única y una fortaleza interna que la ayudarían a conquistar los corazones de millones en el mundo del cine.
Esta es la historia de una joven que, desde sus años más tempranos, aprendió a encontrar la belleza en la diversidad, la fuerza en la vulnerabilidad y el poder en la autenticidad. Sonido de un piano tocando suavemente mientras la imagen se desvanece. En la vasta constelación de estrellas que ilumina el firmamento de Hollywood, pocas brillan con la intensidad y calidez de Sandra Bullock. Su historia no es simplemente un recorrido por alfombras rojas y premios dorados, sino un testimonio de perseverancia, ingenio y una pasión inquebrantable por el arte de contar historias. Antes de que su nombre se grabara en la memoria colectiva como sinónimo de talento, Bullock era una joven con grandes sueños y un espíritu indomable. Así comenzamos nuestro viaje a través de sus primeros pasos, los cimientos que forjaron a la figura icónica que conocemos hoy. Nacida el 26 de julio de 1964 en Arlington, Virginia, Sandra Annette Bullock vino al mundo en el seno de una familia profundamente artística. Su madre, Helga Meyer, era una cantante de ópera alemana de renombre y su padre, John W. Bullock, un profesor de canto estadounidense. Desde una tierna edad, el hogar de Bullock resonaba con las vibrantes notas de la música. Se dice que, antes de aprender a caminar, ya podía reconocer las melodías que su madre entonaba en el piano. El arte no solo fue una presencia constante, sino una brújula que guiaría sus futuros pasos. Una anécdota particular destaca en sus primeros años. La pequeña Sandra, fascinada por los ensayos de su madre, a menudo se escondía entre las cortinas del teatro mientras Helga practicaba sus arias. Con apenas 5 años, ya había hecho su debut en el mundo del espectáculo, interpretando pequeños papeles en las producciones operísticas de su madre. Aunque el nerviosismo y la timidez la embargaban en esos primeros momentos, su madre la alentaba a enfrentarse a sus miedos. La única forma de superar el miedo es enfrentarlo, le decía, palabras que Sandra llevaría consigo como un mantra a lo largo de su vida. La educación de Sandra también fue un reflejo de su herencia multicultural. Al pasar gran parte de su infancia entre Alemania y Estados Unidos, desarrolló una fluidez en ambos idiomas y una sensibilidad hacia distintas culturas. Esta experiencia internacional no solo enriqueció su visión del mundo, sino que le otorgó una versatilidad que más tarde se reflejaría en su trabajo actoral. En las aulas no era simplemente una estudiante, sino una observadora, absorbiendo las dinámicas humanas que más tarde recrearía en la pantalla con una autenticidad inigualable. En la adolescencia, Bullock asistió a la Washington Lee High School, donde comenzó a explorar sus intereses en las artes escénicas. Se unió al equipo de animadoras, canalizando su energía y entusiasmo en rutinas coreografiadas que le otorgaron la confianza para presentarse ante un público. Además, participó activamente en el teatro escolar, donde sus profesores notaron su habilidad innata para la interpretación. Fue en estas primeras obras, en modestos escenarios escolares, donde Bullock empezó a definir su estilo, caracterizado por un equilibrio entre la gracia y la espontaneidad. Una de las anécdotas más significativas de esta etapa ocurrió durante una representación escolar de El sueño de una noche de verano. Bullock, quien interpretaba a Elena, olvidó una línea crucial durante una de las funciones. El silencio en el auditorio era palpable, pero en lugar de dejarse vencer por el pánico, improvisó con tal naturalidad que no solo rescató la escena, sino que recibió una ovación de pie. Fue un momento revelador, que consolidó su habilidad para adaptarse y brillar bajo presión, una cualidad que la definiría a lo largo de su carrera. Al graduarse de la secundaria, Sandra decidió seguir su pasión por la actuación y se matriculó en la Universidad de Carolina del Este, en Greenville, para estudiar teatro. Sin embargo, el camino académico no fue del todo sencillo. Bullock enfrentó momentos de duda sobre su elección, cuestionando si el mundo del espectáculo realmente tenía un lugar para ella. En más de una ocasión, se encontró a sí misma contemplando otras carreras, pero cada vez regresaba al teatro, como una polilla atraída por la luz. Durante sus años universitarios, trabajó en varias producciones teatrales que le brindaron una comprensión más profunda del oficio. Fue aquí donde conoció a su mentor, el profesor de teatro, que le inculcó la importancia de la disciplina y el rigor en la actuación. Una de las lecciones más valiosas que aprendió fue que, si bien el talento es esencial, la preparación y la dedicación son igualmente cruciales. Este enfoque profesional y meticuloso se convertiría en una de sus características definitorias en Hollywood. Entre las historias que se cuentan de su tiempo en la universidad, hay una que resalta su determinación. Durante una producción de Antígona, una tormenta eléctrica causó un apagón en el teatro justo antes de que comenzara la función. En lugar de cancelar la obra, Bullock sugirió continuar a la luz de las velas. La función se llevó a cabo en un ambiente casi místico, con el público fascinado por la atmósfera única creada por las sombras danzantes. Este episodio no solo demostró su capacidad para improvisar, sino también su inquebrantable deseo de seguir adelante a pesar de las adversidades. A medida que su confianza crecía, también lo hacía su ambición.
Bullock decidió dejar la universidad poco antes de completar su grado para perseguir su sueño en la ciudad que nunca duerme, Nueva York. Con una maleta llena de sueños y un corazón valiente, se mudó al bullicioso epicentro del teatro y el cine estadounidense. Los primeros años en Nueva York no fueron fáciles. Al igual que muchos aspirantes a actores, Sandra trabajó en una variedad de empleos para llegar a fin de mes, desde camarera hasta bartender en el afamado restaurante de Manhattan, Canastles. Fue durante estos días en Nueva York que Bullock perfeccionó sus habilidades de observación, tomando nota de las idiosincrasias humanas que más tarde integraría en sus personajes. Una noche, mientras servía mesas, tuvo un encuentro fortuito con un productor de teatro que, impresionado por su amabilidad y carisma, le ofreció un pequeño papel en una producción off-Broadway. Este fue el primer eslabón en una cadena de oportunidades que poco a poco abrirían las puertas al mundo del cine. La ciudad que nunca duerme fue también el escenario de su primera gran oportunidad en la pantalla, un papel en la película para televisión de 1987, Bionic Showdown, The $6 Million Man and the Bionic Woman. Aunque no era un papel protagónico, fue un escalón importante que le permitió demostrar su talento a un público más amplio. La película, aunque no un éxito rotundo, fue suficiente para captar la atención de directores y productores que comenzaban a notar su presencia magnética. Una de las anécdotas más entrañables de este periodo relata cómo, tras el estreno de la película, Bullock recibió una llamada de su madre. Helga, siempre su crítica más severa y su fan número uno, le dijo con una mezcla de orgullo y humor: «Sandra, lo hiciste bien, pero no olvides que siempre puedes mejorar». Estas palabras no solo reflejaban el apoyo incondicional de su madre, sino también el estándar de excelencia que Bullock se imponía a sí misma. Con cada pequeño papel, Bullock fue construyendo una reputación de profesionalismo y dedicación. En 1993, llegó uno de sus primeros roles significativos en la película Demolition Man, donde actuó junto a Sylvester Stallone. Aunque el filme era una producción típica de acción de los años 90, Sandra logró destacarse, capturando la atención del público y de la crítica con su capacidad para equilibrar la comedia y la acción. Fue en el set de Demolition Man, donde tuvo lugar otra anécdota que ilumina su carácter y humor. Durante una pausa en la filmación, Sandra desafió a Stallone a una competencia de saltos de cuerda. A pesar de que Stallone era conocido por su intensa rutina de ejercicios, Bullock, con una sonrisa pícara, logró ganarle en varios intentos, convirtiendo el set en un escenario de risas y camaradería. Este tipo de interacción no solo fortaleció su relación con otros actores, sino que también estableció un ambiente de trabajo agradable, lo que contribuyó a su atractivo en la industria. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión en su carrera llegó en 1994 con la película Speed, donde interpretó a Annie Porter, un papel originalmente destinado a ser secundario, pero que Bullock transformó en un ícono. La química palpable con Keanu Reeves y su interpretación auténtica y dinámica la catapultaron al estrellato. Speed no solo fue un éxito en taquilla, sino que consolidó a Sandra Bullock como una de las actrices más prometedoras de su generación. La historia detrás de su participación en Speed es una mezcla de destino y determinación. Inicialmente, Bullock dudó en aceptar el papel debido a la naturaleza de alto riesgo de las escenas de acción. Sin embargo, fue el director Han de Bond quien la convenció, asegurándole que su capacidad para conectar emocionalmente con el público era exactamente lo que la película necesitaba. Esta decisión marcó el comienzo de una carrera repleta de éxitos, donde Bullock se destacó no solo como una actriz de talento, sino como una fuerza imparable en la industria. Al mirar hacia atrás en estos primeros pasos, es evidente que cada experiencia, desde las modestas producciones escolares hasta los encuentros fortuitos en Nueva York, formaron las bases de una carrera extraordinaria. Sandra Bullock no solo se convirtió en una estrella, sino en un símbolo de perseverancia y pasión, inspirando a generaciones de actores a seguir sus sueños con el mismo fervor y dedicación que ella mostró desde sus primeros días en el mundo del espectáculo. Estos primeros pasos, tejidos con anécdotas y momentos decisivos, son el preludio de una historia que sigue cautivando al mundo, un testimonio del poder transformador del talento y la determinación. Suena una música envolvente de piano, mientras la imagen se funde suavemente desde una escena de su infancia a un collage de sus primeras actuaciones en el teatro universitario. Voz en off, en el vasto firmamento de Hollywood, donde las estrellas compiten por un destello de gloria, una figura resplandeciente emergió con la fuerza de un cometa: Sandra Bullock. Su ascenso meteórico no fue un accidente del destino, sino el resultado de una confluencia de talento, determinación y un toque de magia que solo las verdaderas leyendas poseen. Sutil cambio de música a un tono más dinámico, mientras imágenes de sus primeras películas aparecen en pantalla. Todo comenzó en el bullicioso y vibrante mundo de Arlington, Virginia,
donde Sandra Annette Bullock vio la luz por primera vez el 26 de julio de 1964. Criada en una familia donde la música y el arte no eran solo un pasatiempo, sino una forma de vida, Sandra absorbió desde pequeña las notas y ritmos que su madre, una cantante de ópera alemana, le enseñaba con cariño y disciplina. Este entorno artístico plantó en ella la semilla de la creatividad, que más tarde florecería en formas que nadie podría haber anticipado. El sonido de un avión surcando el cielo acompaña la transición a imágenes de aviones y la joven Sandra en su adolescencia. La vida de Sandra no fue siempre un camino pavimentado hacia el estrellato. Durante su adolescencia, la joven Bullock se convirtió en una trotamundos, acompañando a su madre en giras operísticas por Europa. Aquellos años de viajes constantes y exposiciones a diversas culturas enriquecieron su visión del mundo y le enseñaron la importancia de la adaptación, una habilidad que más tarde se convertiría en su sello distintivo en la pantalla grande. En aquellos vuelos transatlánticos, mientras sus ojos observaban el infinito del cielo, germinaba en ella un sueño audaz. La pantalla muestra imágenes de la Universidad de Carolina del Este, donde Sandra estudió. Su pasión por la actuación la llevó a la Universidad de Carolina del Este, donde se inscribió en el programa de teatro. Fue allí, entre las modestas butacas de un teatro universitario, donde Sandra comenzó a pulir sus habilidades. En una de sus primeras obras, una interpretación de La comedia de las errores, de Shakespeare, su carisma natural y su habilidad para conectar con el público dejaron una impresión imborrable en sus compañeros y profesores. Una compañera de clase recuerda vívidamente: Sandra tenía esta habilidad única de hacerte sentir como si fueras el único en la habitación, incluso en una sala llena. Música inspiradora comienza a sonar mientras las imágenes nos llevan a Nueva York, pero la verdadera aventura comenzó cuando Sandra decidió trasladarse a la electrizante ciudad de Nueva York, el epicentro del teatro y la actuación en Estados Unidos. Armada con poco más que un sueño y una determinación feroz, Sandra se sumergió en la vida neoyorquina. Aceptó trabajos ocasionales como camarera y bartender mientras audicionaba incansablemente. Su perseverancia y dedicación comenzaron a rendir frutos cuando consiguió pequeños papeles en producciones off-Broadway, donde su talento innato empezaba a llamar la atención de críticos y directores. La pantalla muestra recortes de periódicos y fotografías de sus primeras apariciones. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión en su carrera llegó cuando decidió mudarse a Los Ángeles. Fue allí donde el destino, implacable y generoso, le presentó una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. En 1993, Sandra fue elegida para protagonizar Demolition Man, junto a Sylvester Stallone. La película no solo la catapultó al estrellato, sino que también estableció a Sandra Bullock como una presencia magnética en la pantalla. Uno de sus colegas de reparto recuerda cómo, incluso en los ensayos, Sandra era capaz de iluminar la habitación con su energía positiva y su risa contagiosa. Aquí, la música se intensifica, reflejando la emoción del momento. Pero el verdadero fenómeno fue Speed, en 1994, donde actuó junto a Keanu Reeves. La química entre ambos fue palpable, creando una de las duplas más memorables del cine de acción. En una entrevista, Reeves confesó que Sandra tenía una habilidad única para hacer que todo pareciera posible, incluso en las situaciones más tensas. Esta película no solo consolidó su estatus como estrella de cine, sino que también la convirtió en un icono cultural de la década de los 90. A medida que las imágenes muestran escenas de Speed, la música se mezcla con el sonido de los autos y la adrenalina de las persecuciones. A medida que su fama crecía, Sandra se enfrentaba a la presión y las expectativas de la industria. Pero, en lugar de sucumbir, eligió diversificar su carrera, aceptando roles en comedias románticas, dramas y thrillers. Esta diversidad le permitió mostrar su versatilidad y talento, como se vio en películas como While You Were Sleeping y A Time to Kill. En el set de While You Were Sleeping, se cuenta que Sandra solía preparar café para todo el equipo, un gesto que mostraba su humildad y agradecimiento por el arduo trabajo de todos. Música suave mientras se muestran imágenes detrás de las cámaras. Una de las anécdotas más entrañables de su carrera ocurrió durante la filmación de The Proposal, en 2009. En una escena particularmente complicada, donde tenía que bailar desnuda con Ryan Reynolds, el nerviosismo era palpable. Sin embargo, Sandra, con su característico sentido del humor, rompió la tensión haciendo chistes y logrando que todo el equipo se sintiera a gusto. Reynolds más tarde comentó que trabajar con Sandra era como estar en compañía de un amigo cercano que siempre sabe cómo mejorar el día. La música se torna más reflexiva, mientras las imágenes muestran a Sandra en eventos de caridad y discursos, pero el ascenso meteórico de Sandra Bullock no se limitó a su carrera en el cine. Su corazón generoso y su compromiso con las causas sociales la llevaron a involucrarse en numerosas obras de caridad.
Después del devastador huracán Katrina en 2005, Sandra donó $1 millón a la Cruz Roja Americana, un gesto que reflejaba su empatía y deseo de marcar la diferencia fuera de la pantalla. Este acto de bondad fue solo uno de muchos, ya que a lo largo de los años, ha contribuido a numerosas causas, desde la educación hasta el alivio en desastres naturales. Aquí, la música se eleva a un crescendo, destacando su impacto en la vida de otros. Otro punto culminante en su carrera fue su magistral interpretación en The Blind Side, en 2009, que le valió un Oscar a la mejor actriz. Interpretar a Leigan Tuohy fue un desafío que Sandra abordó con su característica dedicación y pasión. Durante el rodaje, pasó tiempo con la verdadera Leigan para comprender mejor su carácter y su historia, un esfuerzo que resultó en una actuación profundamente conmovedora y auténtica. Este papel no solo le trajo reconocimiento crítico, sino que también solidificó su lugar como una de las actrices más respetadas y queridas de su generación. Imágenes de la ceremonia del Oscar, con una Sandra emocionada recibiendo su premio. A lo largo de su carrera, Sandra Bullock ha demostrado ser una fuerza inquebrantable, no solo en la pantalla, sino también en su vida personal. Su vida ha estado marcada por altibajos, como lo demuestra su relación con la prensa y los desafíos que enfrentó en su matrimonio. Sin embargo, a pesar de las pruebas, Sandra ha mantenido un espíritu resiliente y optimista, siempre dispuesta a reír y encontrar la belleza en cada experiencia. A medida que la música se desvanece, la pantalla muestra una imagen de Sandra mirando al futuro con determinación y esperanza. El ascenso meteórico de Sandra Bullock no es solo la historia de una actriz que conquistó Hollywood, sino la narración de una mujer que ha tocado los corazones de millones con su habilidad para contar historias y su inquebrantable humanidad. Su legado continúa inspirando a nuevas generaciones, demostrando que con talento, trabajo arduo y un poco de magia, los sueños más audaces pueden convertirse en realidad. La imagen se desvanece suavemente, dejando solo el eco de su risa y la promesa de lo que está por venir. Así concluye este capítulo del documental sobre Sandra Bullock, una estrella que brilla con luz propia en el firmamento de Hollywood. Su historia es un testimonio del poder de la perseverancia, el amor y la autenticidad, una historia que, sin duda, continuará escribiéndose con la misma gracia y esplendor que hasta ahora. La trayectoria de Sandra Bullock en el mundo del cine no ha sido un camino sencillo. A través de momentos críticos y decisiones audaces, ha forjado una carrera que ha dejado una huella indeleble en Hollywood. Este capítulo, lleno de giros inesperados y decisiones valientes, nos lleva a través de los momentos que definieron su camino. Comenzamos nuestro viaje en el año 1994, un año que redefiniría no solo la carrera de Sandra, sino también el cine de acción. Bullock, entonces una actriz emergente, fue elegida para un papel que cambiaría su vida, Annie Porter en la película Speed. La historia de cómo Sandra consiguió este papel es digna de un guión de película. Originalmente, el personaje de Annie iba a ser interpretado por Ellen DeGeneres, pero los productores decidieron que necesitaban un enfoque diferente, alguien con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. Aquí es donde entra Sandra. La actriz había hecho una audición que, según las malas lenguas, no impresionó inmediatamente a todos en la sala. Sin embargo, fue su perseverancia lo que marcó la diferencia. Convenció a los productores de que ella era la indicada para el papel, y su química en pantalla con Keanu Reeves se convirtió en un punto culminante de la película. Speed no solo fue un éxito rotundo en taquilla, sino que también consolidó a Bullock como una actriz capaz de liderar una película de acción, un género dominado principalmente por hombres en aquella época. Otro momento crucial se produjo en 2000 con la comedia Miss Congeniality. En esta película, Bullock no solo protagonizó, sino que también asumió el papel de productora ejecutiva, demostrando su capacidad para tomar el control creativo. La historia de Gracie Hart, una agente del FBI que se infiltra en un concurso de belleza, resonó con las audiencias de todo el mundo. Durante el rodaje, Bullock insistió en que se mantuviera un equilibrio entre la comedia y el mensaje subyacente de empoderamiento femenino. Una anécdota interesante del rodaje es cuando Bullock, en un intento de hacer justicia a su personaje, pasó semanas practicando cómo caminar en tacones altos, algo que nunca había hecho en su vida real con tanto rigor. En una de las escenas, mientras caminaba por una pasarela ante un público ficticio, Sandra tropezó y cayó. En lugar de cortar la escena, lo incorporó al personaje, mostrando la vulnerabilidad y la torpeza innata que hacía a Gracie tan entrañable. Este gesto no solo mostró su dedicación, sino que también realzó el carácter humano del personaje, una elección que fue ampliamente aplaudida. No obstante, no todos los momentos críticos en la vida de Sandra Bullock han sido detrás de las cámaras. En 2009, al enfrentar uno de los desafíos más personales y públicos de su vida, Bullock ejemplificó la fuerza que siempre llevó a sus personajes. El escándalo mediático que rodeó su matrimonio con Jesse James fue un capítulo doloroso,
especialmente porque coincidió con un momento profesional crucial: ganar el Oscar a la mejor actriz por su actuación en The Blind Side. En su discurso de aceptación, la emoción era palpable. Lo que pocos sabían era que Bullock había llegado a la ceremonia con la incertidumbre pesando sobre sus hombros. Sin embargo, su profesionalismo brilló más allá de las circunstancias personales. La actuación en The Blind Side fue un testamento a su talento y capacidad para conectar con historias profundamente humanas. La interpretación de Lee Gan-tuohy, una mujer fuerte y decidida, resonó en un nivel personal muy profundo para Bullock, quien más tarde revelaría que el papel le enseñó sobre el poder de la familia y la redención. En el mundo del cine, las decisiones artísticas pueden a menudo dar forma a la trayectoria de una actriz. Un ejemplo notable es la oferta que Bullock recibió para protagonizar The Matrix. Aunque en ese momento no estaba segura de asumir roles en películas de ciencia ficción, el impacto de su elección fue significativo. Declinar el papel le permitió explorar otras oportunidades que definieron su carrera de una manera diferente. En una entrevista, Bullock comentó que no se arrepiente de las decisiones tomadas, ya que cada elección la llevó a donde está hoy. Esta lección sobre la importancia de seguir el instinto es algo que compartió con jóvenes actores, enfatizando que cada oportunidad, ganada o perdida, contribuye al crecimiento personal y profesional. Finalmente, llegamos a uno de los momentos más recientes y emocionantes de su carrera: su papel en la aclamada Gravity, de Alfonso Cuarón. En 2013, al asumir el papel de la Dra. Ryan Stone, Bullock se enfrentó a uno de los desafíos más grandes de su carrera. La película, que requería una actuación casi solitaria en un entorno de gravedad cero, fue una prueba de resistencia física y mental. Para prepararse, Bullock pasó meses entrenando en un simulador de gravedad y trabajando intensamente en su resistencia física. Durante el rodaje, Bullock pasó horas y horas suspendida en el aire en un arnés, emulando la gravedad cero. Una anécdota memorable del set fue cuando, en una de las escenas más intensas, Bullock, perdida en su personaje, pasó varios minutos llorando mientras estaba suspendida. Al final de la toma, el equipo en el set rompió en aplausos, reconociendo la intensidad y autenticidad de su actuación. Gravity no solo fue un éxito comercial, sino que también consolidó a Bullock como una actriz versátil y dedicada, capaz de llevar una película casi en solitario. Estos momentos críticos, salpicados de anécdotas y decisiones que definieron su camino, son un testamento a la tenacidad y talento de Sandra Bullock. Desde asumir riesgos artísticos hasta enfrentar desafíos personales, su viaje es un tapiz rico y complejo, lleno de lecciones sobre resiliencia y autenticidad. En cada paso, Bullock ha mostrado que, más allá del brillo y el glamour de Hollywood, lo que realmente define a una estrella es la capacidad de seguir avanzando, incluso cuando el camino se vuelve incierto. A través de las escenas de sus películas y los momentos detrás de cámaras, podemos ver a una mujer que ha transformado cada desafío en una oportunidad, siempre buscando contar historias que resuenen y perduren. La madurez artística de Sandra Bullock es un capítulo fascinante en la historia del cine contemporáneo, un trayecto que la ha llevado de ser una joven actriz prometedora a convertirse en una de las figuras más veneradas de Hollywood. La travesía de Bullock hacia la cima no fue un viaje rectilíneo, sino un camino lleno de desafíos, aprendizajes y transformaciones que moldearon su indiscutible talento y capacidad para conectar con el público de todo el mundo. La década de los 90 marcó el inicio de su ascenso al estrellato. Sin embargo, fue en la década de los 2000 y más allá donde Bullock solidificó su posición como una actriz de renombre, capaz de evocar una amplia gama de emociones y de asumir roles que desafiaban su propio entendimiento del arte interpretativo. Con cada proyecto, Bullock demostró que no solo era una cara bonita en la pantalla grande, sino una verdadera artista con una capacidad innata para infundir sus personajes con autenticidad y profundidad emocional. Un momento clave en su carrera llegó con Miss Simpatía, en el año 2000, donde Bullock no solo protagonizó, sino que también se involucró en la producción de la película. Esta comedia, que cuenta la historia de un agente del FBI que se infiltra en un concurso de belleza, permitió a Bullock explorar su vena cómica mientras también se hacía cargo del proceso creativo detrás de cámaras. Su habilidad para manejar ambos aspectos del cine con destreza y humor es un testimonio de su crecimiento como artista polifacética. Sin embargo, fue en 2009 cuando Bullock alcanzó un nuevo pico en su carrera al ganar el Oscar a la mejor actriz por su interpretación en The Blind Side. Este papel, en el que interpretó a Lee Gan-tuohy, una mujer de carácter fuerte que acoge a un adolescente sin hogar, fue un punto de inflexión. Bullock abordó el papel con una sensibilidad que resonó profundamente con los espectadores, demostrando su capacidad para transformar guiones en experiencias humanas palpables. En sus propias palabras, Bullock expresó que el papel le permitió explorar la bondad inherente en las personas, una exploración que enriqueció su propia comprensión de la humanidad.
Una anécdota significativa de este periodo de su vida profesional ocurrió durante la filmación de The Blind Side. En una escena particularmente emocional, Bullock debía transmitir una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad cuando confronta a un matón que amenaza a su hijo adoptivo. Bullock reveló en entrevistas posteriores que el desafío de esta escena no solo estaba en las líneas que debía recitar, sino en la energía emocional que necesitaba manifestar. Se tomó un momento para recordar a su propia madre, una mujer fuerte que le había enseñado a ser valiente y auténtica. Esta conexión personal le permitió canalizar las emociones necesarias para la escena, un ejemplo perfecto de cómo Bullock infunde su trabajo con elementos de su propia vida. Otro aspecto crucial de su madurez artística es su compromiso con roles que desafían los estereotipos de género y ofrecen una representación más rica y variada de las mujeres en el cine. En Gravity, dirigida por Alfonso Cuarón en 2013, Bullock interpreta a la Dra. Ryan Stone, una ingeniera biomédica que lucha por sobrevivir en el espacio exterior. La película no solo fue un éxito de taquilla, sino que destacó por su representación de una protagonista femenina que combina inteligencia, resiliencia y vulnerabilidad. Bullock pasó meses preparándose físicamente para el papel, enfrentando horas de entrenamiento y coreografías complejas para las escenas de gravedad cero. Su dedicación rindió frutos, y su actuación fue alabada como un testimonio de su capacidad para llevar una película con su sola presencia en la pantalla. Durante la producción de Gravity, Bullock compartió una anécdota que ilustra su enfoque meticuloso hacia la actuación. En una escena donde su personaje flota sola en el vasto vacío del espacio, Bullock debía exhibir un miedo palpable mientras mantenía un sentido de esperanza. Para capturar este estado emocional, decidió aislarse del equipo y concentrarse en recuerdos personales de momentos de soledad y superación. Esta técnica introspectiva le permitió ofrecer una actuación que resonó con la audiencia, destacando su habilidad para transformar la experiencia personal en arte. Más allá de sus roles en el cine, Bullock ha aprovechado su madurez artística para influir en la industria del cine de maneras más amplias. Su participación en la producción de películas ha permitido que más historias sobre mujeres sean contadas desde perspectivas auténticas y empoderadas. Su empresa de producción, Fortis Films, ha sido instrumental en la creación de contenido que desafía las normas tradicionales de Hollywood, brindando oportunidades a nuevas voces y talentos en la industria del cine. Un ejemplo notable del impacto de Bullock detrás de cámaras es su trabajo en The Proposal, una comedia romántica de 2009 que protagonizó junto a Ryan Reynolds. Además de actuar, Bullock fue productora ejecutiva de la película, lo que le permitió influir en aspectos clave del desarrollo del personaje y la narrativa. Sus contribuciones ayudaron a crear una historia que equilibraba el humor con una exploración sincera de las complejidades del amor y las relaciones, demostrando una vez más su habilidad para mezclar comercialidad con profundidad artística. A lo largo de su carrera, Bullock ha sido conocida por su ética de trabajo implacable y su dedicación al perfeccionamiento de su oficio. Una anécdota que resalta su compromiso ocurrió durante la filmación de Minions, donde Bullock prestó su voz para el personaje de Scarlett Overkill en 2015. Aunque la película es animada, Bullock abordó su papel con la misma seriedad que cualquier actuación en vivo. Se dice que estudió grabaciones de villanas clásicas para capturar la esencia y las sutilezas que harían a Scarlett Overkill un personaje memorable. Su dedicación a este proyecto no solo capturó la imaginación de los niños, sino que también demostró que Bullock podía conquistar cualquier género, incluyendo la animación. En el ámbito personal, la vida de Bullock también ha influido profundamente en su madurez artística. Tras enfrentar desafíos personales, como el fin de su matrimonio en 2010, Bullock emergió con una renovada comprensión de la vida y el amor. Estos momentos de adversidad personal, aunque dolorosos, han enriquecido su arte, permitiéndole representar a personajes con una empatía y complejidad únicas. En entrevistas, Bullock ha mencionado cómo el convertirse en madre cambió su perspectiva sobre el trabajo y la fama, subrayando que ahora elige proyectos que no solo le interesan a nivel personal, sino que también envían mensajes positivos al mundo. En 2018, Bullock se unió al elenco de Ocean's 8, una película que no solo fue un éxito de taquilla, sino que también marcó un hito en su carrera como defensora de la representación femenina en el cine. En esta película, Bullock interpretó a Debbie Ocean, un papel que le permitió explorar nuevos aspectos de la comedia y el drama en un entorno predominantemente femenino. El proyecto fue especialmente significativo para Bullock, quien apreció la oportunidad de trabajar junto a un elenco estelar de mujeres talentosas. Durante la promoción de la película, Bullock destacó la importancia de crear más espacios para que las mujeres en el cine brillen, reflejando un compromiso continuo con la igualdad de género en Hollywood. En cada etapa de su carrera, Bullock ha demostrado una capacidad inquebrantable para reinventarse. Su madurez artística no es solo una evolución profesional, sino también una expresión de su crecimiento personal.
A lo largo de los años, ha aprendido a equilibrar sus pasiones con su vida familiar, a usar sus experiencias personales para enriquecer su arte y a influir en una industria que a menudo se resiste al cambio. Sandra Bullock, en su madurez artística, es más que una actriz. Es una narradora, una visionaria y un ícono cultural. Su legado en el cine es un testimonio de su talento y determinación, un recordatorio constante de que la verdadera madurez artística no se trata solo de lo que se logra, sino de cómo esos logros pueden inspirar y transformar a otros. Al mirar hacia el futuro, no cabe duda de que Bullock continuará desafiando las expectativas y dejando una huella indeleble en el mundo del cine. Susurro de viento, música suave de fondo, voz en off. En el vasto firmamento de Hollywood, donde las estrellas emergen y se desvanecen con la rapidez de un parpadeo, una figura ha logrado tejer una constelación que perdura en la memoria colectiva: Sandra Bullock. Desde sus primeros pasos en la industria cinematográfica, Bullock ha desafiado los convencionalismos, convirtiéndose no solo en una actriz querida, sino en un ícono de resiliencia y autenticidad. En esta sección, exploramos el legado y las reflexiones que marcan la vida y carrera de esta formidable artista. Sandra Bullock, con su encanto inconfundible y su risa contagiosa, nos ha llevado de la mano a través de un viaje cinematográfico que abarca géneros y emociones. Su legado va más allá de los elogios y las estatuillas doradas, se encuentra en las historias que ha contado, en las vidas que ha tocado, y en la inspiración que continúa ofreciendo a generaciones venideras. Nuestro primer paso en esta travesía es recordar un momento que muchos consideran un punto de inflexión en su carrera: el rodaje de Speed. Sandra Bullock, con su interpretación como la intrépida Annie Porter, no solo conquistó al público, sino que también desafió las expectativas de un género dominado por héroes masculinos. En una entrevista, Sandra recordó cómo aquel rodaje, repleto de adrenalina y desafío, le enseñó a confiar en su instinto. Había un momento en el que me di cuenta de que no solo estaba actuando, sino viviendo cada escena. Era una delgada línea entre el caos y el control, y me enseñó que a veces hay que dejarse llevar por la corriente. Sonido de motores en marcha, efecto de ráfaga de viento. Con Speed como trampolín, Bullock continuó su ascenso, pero no sin afrontar sus propias inseguridades. En los años que siguieron, no fue solo su elección de papeles lo que definió su carrera, sino cómo abordó cada rol con una precisión que parecía casi cirujana. Tomemos, por ejemplo, su actuación en The Blind Side, que le valió un premio de la Academia. En esta película, Bullock encarna con maestría a Lee Gan-tuoi, mostrando una fortaleza y una vulnerabilidad que resonaron profundamente con el público global. Al aceptar el Oscar, Sandra, con lágrimas contenidas, dedicó su premio a las madres que inspiran y protegen a sus hijos, sin importar las adversidades. Esas mujeres son las verdaderas heroínas, dijo, reflejando una humildad que ha sido siempre una constante en su carrera. Música inspiradora, notas de piano. Sandra Bullock no solo ha sido una musa en la pantalla, sino también una fuerza de cambio detrás de cámaras. Es bien sabido que Sandra, al recibir un guión, no solo busca historias que entretengan, sino también aquellas que desafíen el status quo. En una ocasión, durante el desarrollo de Miss Congeniality, Bullock insistió en que el guión incluyera temas sobre empoderamiento femenino y la importancia de la autenticidad. Fue su perseverancia la que transformó una comedia ligera en una reflexión sobre la verdadera belleza y el poder de ser uno mismo. En el lienzo de su carrera, Sandra ha pintado con una paleta de humor y drama, pero también ha esbozado con los colores más oscuros de la vida. La tragedia tocó a su puerta en 2009 cuando enfrentó un doloroso divorcio que se desarrolló bajo el ojo implacable del público. Sin embargo, fue en estos momentos de vulnerabilidad que Bullock demostró su verdadera fortaleza. En entrevistas posteriores, describió este periodo como una oportunidad para redescubrirse y volver a sus raíces. Es en los momentos más difíciles cuando realmente descubres de qué estás hecho, confesó, dejando entrever una sabiduría que solo se forja a través del fuego de la adversidad. Sonido de campanas suaves, cadencia de olas. Lo que quizás muchos no saben es que Sandra Bullock ha llevado su legado más allá de la pantalla. Con un corazón generoso, ha participado activamente en causas benéficas, donando millones a organizaciones humanitarias y de socorro en desastres. Su compromiso se hizo evidente tras el devastador huracán Katrina, cuando donó $1 millón a la Cruz Roja Americana, un gesto que repitió en otras catástrofes como el terremoto de Haití. En cada acción, Bullock ha demostrado que su generosidad es tan grande como su talento, motivando a otros a seguir su ejemplo. A medida que el tiempo avanza, Sandra Bullock persiste en explorar nuevos horizontes, desafiando las expectativas de una industria que muchas veces ha limitado a las mujeres por su edad. En una entrevista reciente, Bullock reflexionó sobre el paso del tiempo y su impacto en su carrera, afirmando que cada arruga, cada línea en su rostro, cuenta una historia.
Nunca he querido borrar el pasado, dijo, con una sonrisa que refleja tanto sufrimiento como alegría. Cada experiencia, buena o mala, me ha llevado a este momento. Y no cambiaría nada. Música sube de intensidad, efecto de orquesta. Al mirar hacia el futuro, Sandra Bullock continúa siendo un faro de creatividad e innovación. En los últimos años, ha explorado el mundo de la producción, utilizando su posición para dar luz verde a proyectos que de otra manera podrían no haber encontrado un hogar. En la serie de Netflix, Bird Box, no solo protagonizó sino también desempeñó un papel crucial en el desarrollo del proyecto, asegurándose de que la narrativa permaneciera fiel a su visión original. Pero, ¿qué es lo que realmente constituye el legado de Sandra Bullock? Es una pregunta que resuena no solo en el ámbito cinematográfico, sino también en los corazones de quienes han seguido su carrera a lo largo de los años. Para muchos, su legado es su capacidad para conectar con el público en un nivel profundamente humano. Ha sido su habilidad para representar personajes que reflejan la complejidad de la vida real, sus altibajos, sus triunfos y sus tribulaciones, lo que ha cimentado su lugar en la historia del cine. Efecto de hojas caen, viento suave. En última instancia, el legado de Sandra Bullock es un testamento a la perseverancia, la autenticidad y la capacidad de reinventarse constantemente. Es la historia de una mujer que, frente a las críticas y los desafíos, ha mantenido su integridad, su sentido del humor y su pasión por contar historias que importan. A través de sus personajes, Bullock nos ha enseñado a reír, a llorar y a encontrar la belleza en lo imperfecto. Sandra Bullock ha dejado una huella imborrable en la industria del cine, una que seguirá inspirando a generaciones de actores, cineastas y espectadores. Su legado es uno de corazón y humanidad, un recordatorio de que, incluso en un mundo tan grande y complejo como el del cine, hay espacio para la autenticidad y la verdad. Mientras continuamos disfrutando de sus trabajos presentes y futuros, recordamos que el legado más duradero que puede dejar cualquier artista es el impacto genuino que tiene en la vida de los demás. Sonido de aplausos, música se desvanece, y así, mientras las luces del teatro se atenúan y la pantalla se oscurece, el eco de su risa y la profundidad de sus interpretaciones permanecen con nosotros, como un recordatorio del poder perdurable del arte. Sandra Bullock, una estrella que no teme brillar con su propia luz, ha demostrado que, en el final, lo que realmente importa es el viaje, las historias y las conexiones que creamos a lo largo del camino. Efecto de silencio, pausa reflexiva. Esta, queridos espectadores, es la esencia del legado de Sandra Bullock, una historia aún en evolución, una obra maestra en continua creación. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado este documental, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te ha parecido la historia de esta figura icónica? Hasta la próxima, donde descubriremos juntos